Justo a Zapatero. Bai, kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik lehendabizi. Hasiko gara kulturari bultzada kirola eta euskara informazio batzordearekin. Batzordearekin hasi baino lehen aurkeztu nahiko nizueke bai Maria Tejedor eta bai Elbira García, beraientzat da bere lehenengo batzordea. Elbira dago kultura arloan, teknikari bezala, eta Maria da kultura arlokotak berria. Beraz, hemen daude biak, ongi etorriak izan zaitezte. Eta, bueno, ez dakit disfrutatuko duzuen nola ez batzordeaz, baina ikusiko duzuten nola lan egiten dugun hementxe. Empezamos con el orden del día, con el primer punto, que hoy tenemos una larga lista. Aprobación, si procede, de las actas de la sesión de la Comisión de 20 de septiembre de 2022, de 23 de septiembre de 2022 y de 18 de octubre de 2022. No sé si hay algún tipo de objeción a las actas. Pues las damos por aprobadas. Baserrendako bigarren puntua, berri ematea, Irun zuzenean balorazioa, kultura saietik, eta Elbira García egingo du. Arratsaldeon, lehenik eta behin Borja Olazabal mila esker harrera egiteagatik. Kulturan nago Uztaietik eta hau da nire lehen batzordea, eta Irun zuzenean festivala aurkeztera natorkizue. Bai antolamendu aldetik, bai gure jaso ditugun ondorio aldetik. Ez dakit horrela hitz egiten baduten entzuten nauzue? Bai. Bueno, azteko gazteleraz egingo dut aurkezpena, proiekzioa euskeraz dagolako, eta horrela bi hizkuntzak orekatuko ditut. En primer lugar, nos gustaría hablar de los objetivos que perseguíamos en este festival, que ante todo era poder visibilizar en un gran festival cuáles eran los ejes que venimos trabajando desde Cultura en el ámbito de la música, sobre todo para construir lo que para nosotros es importante, una marca de ciudad en torno a la música. Por eso, Irun zuzenean se quería consagrar como una cita de referencia en el territorio, cosa que veremos después, creemos que lo hemos conseguido. Para eso hemos apostado por la combinación entre artistas referentes, pero también por el talento local, que es una de nuestras líneas de trabajo en el área, la del kilómetro cero. También queríamos fomentar la participación de las artistas femeninas, atraer así, tanto con los artistas referentes, el talento local y las artistas femeninas, a distintos públicos. Queríamos contar también con colaboradores locales y, por último, fomentar la sostenibilidad. Para ello, hemos contado con la colaboración de la promotora Getting, que es una promotora con amplia experiencia en el sector, más de 30 años. El pliego fue hecha la adjudicación en junio de 2022 y para ello, pues con la promotora acordamos un cronograma y de acciones que tuvieran que ver con acciones de logística, de comunicación y de producción. Hemos tenido distintas reuniones de seguimiento y de coordinación, pero también hemos incorporado otro tipo de reuniones muchísimo más operativas, es decir, de la acción en campo, con Ficoba y con Brigada. Ficoba porque era el espacio donde se ha hecho el festival, y Brigada porque teníamos nosotros también que poner como área algunas de las infraestructuras y materiales que iban a dar soporte al festival. En el ámbito de la comunicación es importante indicar que hemos contado con distintos soportes, ¿vale? Por un lado, los soportes más materiales, que tienen que ver con banderolas, con mupis, con sábanas, con carteles, con flyers. También hemos difundido un vídeo promocional en distintas pantallas, tanto de soporte del ayuntamiento como de colaboradores. Se ha hecho sorteo de abonos con distintos colaboradores, tanto de comercio como establecimientos.
Concretamente también se han repartido invitaciones a 20 establecimientos locales de la zona de Irún y de Hondarribia. Hemos contado con colaboraciones tanto de Heineken como de Superamara. Medios de comunicación que se han hecho eco de este festival han sido generalistas, pues como Diario Vasco, Cadena SER, Onda Cero, pero también especializados en el ámbito de los festivales y de la música, como Mundo Sonoro. En redes sociales también hemos tenido una campaña importante. De hecho, hay que señalar que Irún Zuzenean tiene su propio Instagram. Y, por último, una fiesta de presentación que se hizo la semana antes del festival, que se hizo en Tabakalera, en la sala Kutxakultur, y que contamos con uno de los grupos que luego actuó en el festival, Impacto Vudú, y donde también se sortearon abonos y bueno, se hizo una mención especial a todo lo que tenía que ver con el festival y con la organización del festival. Y de esto precisamente trata la siguiente diapositiva. Ahí, como veis, este es una de las imágenes que difundimos también entre el público, porque nos parece que es muy gráfica para situar a los asistentes, a las personas que iban a venir al festival, en cómo era nuestro planteamiento. Aquí un pequeño matiz: como la previsión meteorológica la semana antes del festival era adversa, de hecho el viernes llovió, tuvimos que cambiar el planteamiento. Entonces, en un principio iba a ser fuera y luego lo pasamos dentro totalmente, ¿vale? Pero siempre dejando como un espacio exterior también para el descanso y la desconexión. Entonces, hemos utilizado el pabellón 3 para el escenario principal y el pabellón 2 para el escenario, digamos, menor, ¿vale? También veis ahí que había distintos puntos de barra, de food trucks, también de merchandising, y luego los servicios a los que hacíamos referencia para facilitar que las personas pudieran asistir. La propuesta artística que llevamos a este festival constaba de 2 días, el viernes 30 de septiembre, donde contamos con Spalak y Maren, que concretamente son talento local y además sus propuestas son en euskera, Jordana B, Iván Ferreiro y Dupla. Iván Ferreiro era el artista, digamos, de cabeza de cartel de este día. Y por mencionar también Dupla, que es de la autonomía. Y después el sábado el sábado 1 de octubre, contamos con Maika Makowski, Malfortas, Ginebra, Impacto Vudú y Zahara, donde el cabeza de cartel era Zahara y teníamos 2 artistas locales que son Malforta e Impacto Vudú. Como ya he dicho antes, Impacto Vudú actuó en la sala Kutxakultur de Tabakalera. Pasamos ya a dar un poco cuenta de lo que fueron los datos y los logros. Luego hablaremos de las dificultades y también de las mejoras de cara a la edición del año que viene. En cuanto a datos y logros, creemos desde el área que hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo gracias a esta apuesta, porque, como os comentábamos antes, creemos que hemos combinado muy bien lo que eran artistas de renombre con talento local, con presencia femenina y con la presencia del euskera. Por tanto, esa articulación de distintas apuestas que tiene el área visibilizadas en ese festival creo que han supuesto un salto cuantitativo y cualitativo digno de valorar. También ha favorecido que lo hiciéramos en Ficoba, dándole una imagen y una envergadura de gran festival. Por otro lado, creemos que esta propuesta artística en concreto ha favorecido que diversa tipología de público se acercara. Hemos contabilizado aproximadamente 1000 personas al día. Es verdad que el sábado hubo más presencia que el viernes. Y los públicos han rondado, dependiendo de los artistas, pues teníamos un público entre 20 y 35 años y luego otro público más de 35 o 50. Pero como estaban repartidos entre los 2 días, creemos que eso ha equilibrado muy bien la propuesta. Luego también hemos contado desde cuadrillas a gente que venía en pareja, gente que incluso ha venido en familia con niños pequeños. Y también mencionar que teníamos un espacio para personas de movilidad reducida. Otro de los logros ha sido intentar fomentar la sostenibilidad. Ya sabéis que en los festivales hay una tendencia a tener prácticas poco sostenibles y nosotros teníamos esa mirada también de la sostenibilidad que creemos que hay que poner en valor, y para ello hemos usado vasos reciclables. De hecho, de los 1000 vasos que se repartieron han retornado 700, y también puntos de reciclaje. Hay un agradecimiento especial a servicios del Chingudi.
Otro de los grandes logros creemos que ha sido la ausencia de altercados. Por parte del jefe de seguridad del festival no se ha registrado ningún altercado, tampoco hubo que intervenir sanitariamente a ninguna persona en el festival y además que habíamos puesto en marcha una iniciativa en contra de las agresiones sexistas, tampoco se registró ninguna de ellas. Por tanto, creemos que esto es muy reseñable, sobre todo teniendo en cuenta el marco del festival. Nos han llegado también muy buenas valoraciones de limpieza y de orden del festival, concretamente en la zona de baños, que también suele ser un punto delicado en los festivales. Y otro de los logros, quizás más de carácter interno, es la capacidad de haber sistematizado todo un procedimiento de trabajo para que en 2023 podamos enfocarnos más en las mejoras y potenciar más, si cabe, los objetivos que buscábamos con este festival. En cuanto a las dificultades, hemos llevado 5 grupos por día y, como comprenderéis, eso a nivel de logística y a nivel de producción es complejo. Entonces, ahí hay muchas cuestiones pues, que habría que pulir para poder hacerlo un poco mejor. La acústica también es mejorable. Ya sabéis que Ficoba es un espacio para eventos, pero que no es específicamente para conciertos, entonces hay que mejorar la acústica para que gane el festival. La ampliación del margen del abandono del recinto. Es verdad que cuando se terminaron los conciertos mucha gente se quedó con ganas de no irse tan rápido, por tanto ahí tendremos que pensar cómo dar una salida muchísimo más paulatina al público. Otra de las dificultades es el transporte público. El sábado hay opciones, tenemos el taxi, tenemos el Euskotren, tenemos el autobús, pero es verdad que el viernes se nos queda un poco cojo porque nos reducimos al coche privado o al autobús. Las necesidades del refuerzo de lo local en la variante de hostelería, creemos que también esto es fruto un poco del poco margen de tiempo que hemos tenido para articular mejor esa colaboración con la hostelería local. Por otra parte, la previsión meteorológica, que ya he apuntado antes, que nos hizo cambiar un poco a última hora el planteamiento que teníamos. También nos pilló un poco por sorpresa un corte de tráfico del 1 de octubre a raíz de una prueba deportiva. Por lo tanto, esas cuestiones de logística externa también hay que controlarlas bien para que no condicionar el acceso a artistas, trabajadores y demás. Y por último, pues la subida de precio mes a mes condiciona también las posibilidades que podemos tener en un festival de este tamaño. Por último, mejoras para la edición de 2023. Creemos que es importante mantener el planteamiento interno. A la gente le pareció que era una propuesta que estaba bien articulada y a nosotros también a nivel de logística nos parece que funciona bien, pero tenemos que seguir ampliando servicios y dándole muchísima más forma de festival, tanto en decoración como en estética. Otra de las mejoras es tener un plan de comunicación ascendente, es decir, que podamos ir encontrando a lo largo del año qué hitos podemos aprovechar para fomentar la presencia del festival y generar una expectación de edición a edición. Y también vincular, ya que lo queremos convertir como nuestro referente de marca de ciudad, vincular todos los actos que sean o todos los eventos o conciertos que se realicen en la ciudad a este granito que se produce en septiembre. Otra de las mejoras, mayor presencia en medios generalistas y también en campañas más segmentadas en redes sociales. Otra de las mejoras, informar explícitamente sobre las opciones que creemos que son ampliables tanto para personas de movilidad reducida como para personas que puedan tener otras dificultades. Atraer mayor diversidad de público y propiciar con mayor margen condiciones más favorables para la implicación, como he dicho antes, de colaboraciones locales, ya sean de hostelería, como de promoción, como de otra serie de servicios que todavía hay mucho margen para explorar. Y, por último, pues identificar con antelación todos aquellos eventos externos que nos puedan estar interfiriendo en la logística del festival. Y no sé si hay alguna duda, algo que haya que aclarar, a vuestra disposición. Gracias. Eskerrik asko. Elbira, eskerrik asko egin duzun azalpenagatik, ez dakit galderaren bat dagoen ala ez. Bai, Lander. Bai, arratsaldeon lehenik eta bain ongi etorria eman Elbirari, gure taldearen izenean EAJtik, eta bi gauza, hobekuntzak egon dira, hori argi eta garbi, ukaezina da, antolakuntza eredua aldatu da,
eta nik uste dut, aurrera pausoak ere eman direla. Aurrera pauso horiekin ere, beste gauza batzuk ere utzi ditugu aldamenean, adibidez, kontzertu horiek hiri erdigunean eukitzea ere, nik uste dut horrek ere beste balio bat ematen diola Irun zuzenean ekitaldi osoari, ez? Eta komentatu dezue, ostalaritzarena nik uste dut hor badagoela zer hobetu, komentatu dezue, eta bat gatoz, baina nire galdera izango litzake, neurtzeko aukera eduki dezue ea zenbat jende etorri dan Irundik kanpo. Zen ikuste dut, marka bilakatu nahi baldin badegu Irun zuzenean, ondo dago irundarrontzat, baina asko zobeleoke kanpotik erakartzen baldin badegu hainbat eta hainbat pertsona. Gainea ez bakarrik fiko gara, baizik eta aukera baldin badakate, erdigunean egoteko eta nolabait dinamizatzeko, konsumitzeko, erosketak egiteko edo dana dalakua, nik uste sinergi konpartitu horiek ere sor daitezkela. Orduan ez dakit aukera eduki dezuen pixkan neurtzeko, esan dezuen 1000 pertsona inguru egunero, zagit, erantzuteko moduan zaudeten, edo ez, baina nik uste bai garrantzitsua dela zea kanpotik jendea erakartzea. Nik uste bide honetik goazela, egia da aurrekontua puztu egin dela, gainea ondo puztu, gainea Irun zuzenean parte hartu nahi zutenek ordaindu behar izan dute aurten, eta hor badago inbertsio bat, nik uste ere inbertsio hori etortzen baldin bada herritarrontzat, orokorrean, hiriarentzat, 1000 sobre hojuelas. Beraz, eskerrik asko. Mila esker zure ekarpenagatik, egia da guk publiko gehiena eskualde zonaldetik etorri dela, baina egia da ere adibidez Tabakaleran festa hori, aurkezpen festa hori egitea helburu hori zeukan, ezta? Osea, festivala eskualdetik ateratzea, beste kultur esparru garrantzitsu batean, hau da Tabakaleran alegia bizibilizatzea, eta uste dugu proposamen horiekin eta ari horretik tira egiten badugu seguru aski pizkanaka erreferentzia izango gara Gipuzkoan behintzat bai eta Euskadi mailan eta Espaini mailan ea egia den hori lortzen dugun. Orduan hor badaukagu zeregina, baina egia da oraindikan lana dagoela. Hau lehenengo salto bat da eta etorriko direnak etorriko dira. ¿Galdera gehiago? A ver, lo mío no es una pregunta, pero es a raíz del último que has dicho. Este año ya sé que las fiestas de los barrios nos van o sea, no va a influir en la asistencia del festival, ¿no? Pero este año ha habido muchos problemas con materiales. Pues de falta de escenarios, porque hemos coincidido 2 barrios de fiestas. Entonces, en ese sentido, porque te decían, es que también tenemos que hacerlo de Ficoba. En ese sentido lo digo, que miréis más en plan de necesidades, o sea, de lo que necesitéis vosotros, lo que necesitamos los barrios, pues para hacer las fiestas. O sea, más coordinación en el personal que va a trabajar montando los escenarios, llevando materiales, trayendo, o sea, porque este año pues nos hemos visto un poco, han coincidido una serie de, que creo que ya lo sabes, de circunstancias, hemos coincidido ahí 2 barrios, y entonces era eso simplemente, o sea, ya sé que las fiestas del barrio no van a influir en el festival, el que quiera venir va a venir, ¿no? O sea, pero digo que en el otro aspecto sí que nos ha influido por el tema materiales, coordinación de la gente, pues te traigo esto, lo otro no tengo, me faltan, o sea, en eso me refiero. Sí, sí que te refieres al hecho de que coincidía en un mismo fin de semana desde una prueba deportiva y 2 fiestas, 2 celebraciones de fiestas en barrios y el festival. Entonces, que en ese sentido siempre todo lo que sea mejorar la coordinación a nivel de ciudad y eventos, por supuesto, y luego también que hay unos límites a la disponibilidad de los recursos municipales, eso también está claro, y que igual tenemos que aprender a pues redimensionar lo que hacemos o a tener sobre todo la mirada en las posibilidades reales que hay
y trabajar con la mejor planificación. Es que ricasco. Lo único claro que tengo es que las fiestas de San Miguel son a finales de septiembre y ya llevamos varios años coincidiendo con el festival. Es que va a ser así. Algún año igual lo haremos el fin de semana antes, no sé, pero bueno, que hemos coincidido las veces desde que se lleva haciendo, San Miguel va coincidiendo, pero bueno, que ahí no hemos tenido tanto problema. El problema ha sido este año que nos hemos juntado más de uno. Sí, Javi, ¿querías decir algo? Se ha caído. Vale. Cuando hablas de coordinación, ya sabes que las fiestas de asociaciones de vecinos y de barrios se comentó en su día que que ibais a pasar un calendario de actividades para que no coincidieran nunca dos fiestas de barrio en el mismo fin de semana. Y se os comentó que tendréis que comunicar al responsable, que era en ese tiempo Javier Arranz, qué fechas de celebración cara al año 2020, a este año sería en el 22, pues cara al 2023, cuáles son las fechas para que desde Cultura, con mucha antelación, supiéramos realmente las fechas, cosa que el año pasado no se ha dado. Bai, orain bai. Bale, eskerrik asko. Bakarrik gauza bat, Lander, kuriositati bezala, behintzat, Ermuatik norbait etorri zen eta Bizkaitik ere talde bat etorri zela. Jendea, publiko bezala. Osa, nola galdetu zunea kanpotikan etorri diren, behintzat batzuk etorri dira. Osa, agia esan da, agian ez dago neurtu da konkretuki, baina behintzat mugimendu hori ere egon da. Osa, kuriositate bezala zu jakiteko, bale? Oso ondo, baina bueno, hori ez da neurgarria ez da, batzuk etorriko zia, nola ez, eta imaginatzen da igual Burgosetik ere etorriko ziala, eta perfecto, eta alik eta hegoaldetik etortzen baldin badia, basko zoe, baina bueno, pixkat galdetu dut neurtzeko oso ondo, Borja, lasai. Ez jakiteko kuriositate bezala. Nola galdetu duzun, bigarren puntua, Gabonak, Navidades, va a desarrollar el punto Javier, si no me equivoco. Vale. Bueno, este año tenemos la suerte de que por fin, después de 2 años, vamos a recuperar todas las actividades de Navidades. Es decir, Santo Tomás, Olentzero de Torrerá, el Festival de Canto y la programación especial de Navidad. Eso ya para nosotros ya es una gran satisfacción poder recuperar todo ese tejido social que se mueve en Irún durante estas fiestas. Por lo tanto, las actividades que se van a celebrar pues son, gracias a Dios, las habituales. Empieza el día 16 de diciembre y finaliza el día 28 de diciembre. El día 16 pues tenemos la exposición de Belenes y Oléncheros en la Malla hasta el día 9 de enero, en la cual participan gente de Irún y así como unos diaporamas y un Belén especial de gran envergadura a cargo de la Asociación Belenística de Guipúzcoa. Asimismo, ese mismo día, el Misterio de la Adoración, que se coloca en la calle Ermita, también estará abierto hasta el día 9 de enero. Y a partir del día 16 ya nos metemos también un poco más en el ambiente navideño, ¿no? Bueno, en principio se va a dar continuidad a las cartas online, tanto al Olénchero como a los Reyes Magos, que empezamos hace 3 años, que muy buena participación, porque ya que eran aproximadamente unos 3.000 niños de Irún que estaban participando a escribir al Olénchero y a los Reyes Magos, y cuando escribían, hicimos aquí, si os acordáis, algunos hicimos la presentación. Pues al terminar de mandar la carta al Olénchero, pues el Olénchero les contestaba a cada uno de los niños con su nombre, porque la aplicación tenía esa posibilidad,
y el niño era, la criatura disfrutaba porque veía que el violonchelo le estaba escribiendo a él, ¿no? Entonces, vamos a continuar con eso. Del día 20 de enero hasta el 4, de diciembre hasta el 4 de enero, en el Centro Cívico de Palmera Montero tenemos la exposición de maqueta de trenes, que ya llevamos muchos años celebrando. El día 21 en la Plaza Ordanibia, la Feria de Santo Tomás, en base principalmente a todos los grupos de danza de triquitrisas y el Conservatorio de Música. Recuperamos también los concursos comarcal de miel, el de hortalizas, el de animales, y luego pues a la noche pues la electrocharanga burrumba nos terminará por cansarnos a todos un poco. El día 27 el Olentzero Torrerá, a las 5 de la tarde saldrá de la Plaza Alberto Anguera y recorriendo la calle Hondarribia, Paseo de Colón, llegará a la Plaza San Juan, y desde las 6:30 hasta las 9 de la noche el Olentzero estará en un escenario, como todos los años, que vamos a incorporar este año una chondorra muy grande para decorar y ambientar no solamente ese día, sino ya con unos días anteriores y posteriores la dejaremos allí, ¿no? Y sobre todo para ambientar el espacio, que es muy grande y vemos que queda un poco frío. Y el día 24 tenemos el Festival de Canto del Olentzero y Villancicos, y el día 28 vamos a hacer una proyección de la película Harry Potter y la Piedra Filosofal con motivo del 25 aniversario de la edición del libro. Es una actividad que vamos a hacer con Bicinema de Irún, ¿no? Y aprovechando este aniversario queremos hacer algo muy especial el día 25 el día 28 en el Amaya. Y eso es lo que tenemos este año, que es bastante más que lo hemos tenido en los últimos 2 años. Eskerrik asko, Javier. Ez dakit galeraren bat dagoen. Bai, Lander. Igual, bi galdera, Lehena, Olentzeroren etorrerari buruz, errege magoa kabalgata bukatzerako normalan erregeek hitzaldi bat ematen dute. Ez dakit aukera edo proposamena egin daiteken Olentzerok ere bere hitzaldia edo bere mezua helaraztea. Nik uste dut baita ere parekotasun maila bat ematen diola. Beraz, iradokizun bezala teknikari eta kultura arloari sugerentzia hau edo iradokizun hau egiten dizuegu. Eta bigarrenik, oso ondo programazio guztia, eskerrak ja berreskuratu ditzazkegula ekitaldi guztiak, hori pozgarria eta batipat aurrentzat. Baina beste urteetan edo behintzat bere garaian se solía organizar el PIN. Ese tema, ¿quién lo solía organizar? ¿Cómo? Igual oker nago, baina burura etorri zait bapaten eta esan dut, galdetuko, Dale el micrófono, por favor. Barkatu. Olentzero etortzen denean, normalean aurkezpenak egiten du, Ez da mensaje bat, baina esaten du iritsi naiz, berak eta Mari Domengin, biak hitz egiten dute, Umeak iritsi baino lehen, beti hitz egiten dute. Eta lehenago, egotzen da Bidasoako EKT koroa, eta abesten du horra Mari Domengi, eta 2 edo 3 bilantziko gehiago. Baina egiten da, Ez da hain ofiziala, baina egiten da. Ofizialtasun hori eman baldin baditeke, zoragarri. Esan nahi dut, oso bisuala da, 3 errege mago hemen egotea, balkoi honetan, eta Olentzero horbean egotea karrasika iaia. Iradokizun bezala, Hurbiltasuna. Hor zen dut, ez da polemikan sartzeko asmoarekin egindako komentari bat, Baizik eta hor zen dut, eta listo. Eta Fikobarena hori da publiko, Fikoba. Fikoba antolatzen du. ¿Alguna pregunta más sobre este tema?
Vale, pues seguimos adelante. Punto número 3, dinamización de la hostelería en los barrios Anzaran y Meaka. Ostalaritzaren dinamizazioa auzoetan, Anzaran eta Meaka hiri bultzada, ez dakit nork egingo duen. Fernando. Buenas tardes, Arratsaldeon. Como comentamos en anteriores comisiones, teníamos, fruto de las enmiendas presupuestarias, unas actividades para dinamizar la hostelería que la enfocamos fundamentalmente en los barrios, entendiendo que aquellos entornos hosteleros del centro, véase el entorno de Calle Mayor, Ensanche, incluso de Plaza Urdanibia, pues ya por las diferentes actividades que se desarrollan a lo largo del año en esos entornos, pues no era tan necesario como ir a otros ámbitos. En ese sentido, lo que hemos hecho es, a través de la colaboración y de la participación conjunta, en este caso con Denosbat, con la Asociación de Hostelería, conjuntamente con ellos, fue la selección de qué entornos. Buscábamos unos entornos donde hubiera una determinada concentración hostelera y poder desarrollar alguna actividad que pudiera poner en valor la hostelería de esos entornos. Fruto de ello, decidimos focalizar las actividades en dos espacios, en el entorno de Anzaran y en el entorno de Meaka, y con dos temáticas o contextos distintos, ¿no? Uno, vinculado a una feria de la cerveza, puesto que era el mes de octubre y coincidía con el Oktoberfest en Alemania, y que realmente en la localidad hasta entonces tampoco había algo similar. Y en el entorno de Meaka, pues sí que desde el primer momento tenían claro los propios hosteleros que la actividad debía de girar muy en torno a un baserritar eguna, dado que se trata de un espacio verde y rural en la ciudad, ¿no? En este caso sí que queríamos destacar que fundamentalmente ha sido una actividad que se ha hecho de la mano y conjuntamente tanto con la asociación como los establecimientos participantes. En este caso, finalmente fueron 7, puesto que en Anzaran inicialmente eran 4, pero coincidió con las fechas que uno de los restaurantes cerró sus actividades, y en el caso de Meaka, los 4 establecimientos, Bordachiqui, Feliz Manso Ibarla, La Juanita y Ola Sagordeteguía. En el caso de Baserritar Eguna, se desarrolló durante un único día, un sábado, y contaba con exhibición de deporte rural, región sociales, la participación también, ahí queremos remarcar, de entidades locales, en el sentido de que el propio Meaka Dancha Taldea participó en la actividad. También contaron con la participación de artesanos locales que se ubicaron en los diferentes establecimientos, y a lo largo del día, y luego tuvimos una circunstancia anómala en el sentido de que en esas fechas, un 29 de octubre, estábamos con una alerta por altas temperaturas y el Burdinsa, que estaba previsto asarse allí, no se podían hacer fuegos. Entonces, sí que quedó un poco deslucido en el sentido en que se llevó, pero estaban los establecimientos ya asados, pero no se pudo asar en directo, cuál era la idea, ¿eh? En el caso de Anzaran, fue justo el sábado anterior, se hizo un entorno también, en ambos casos, con una perspectiva muy focalizada a lo familiar, y en este caso de Anzaran también muy focalizado hacia la música, con diferentes participaciones, y tanto el sábado como el domingo. En este caso sí que fuimos a un evento de fin de semana. Desde hinchables hasta, los propios establecimientos hicieron un guiño con los menús más alemanes y música. El objetivo, poner en valor la gastronomía de esos entornos. Según me trasladaban los propios hosteleros, por ejemplo, en el caso de Anzaran, la afluencia de muchas personas no habituales en ese entorno, ¿no? Que de alguna manera era uno de los objetivos que teníamos, que era impulsar esa hostelería en los barrios, ¿no? En principio.
Fernando, eskerrik asko, ez dakit galderaren bat dagoen. Bai, Josu. Bai, arratsaldeon guztioi. Gure taldetik ondo ikusi dugu ekimen hauek aurrera eramatea. Parte hartu genuen Meakako auzoan, ikusi genuen, etzen jende gehiegi hurbildu, baina, beti eskertzen da alako lanak egitea eta ekimenak aurrera ateratzea. Eta hori kauzutan, prest laguntzeko, guzti hau aurrera emateko eta lan asko egiteko dago. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Josu. Lo único, comentar que en el sentido de las ubicaciones también es cierto que era la primera vez y la propia asociación encontraba dificultades para acceder a otros espacios que estamos ya, pensando también, ¿no? O sea, yo creo que, ver de qué manera podemos derivar esas actividades hacia otros entornos similares en casuística a lo que pueda ser Meaca o Anzarán. Pero para eso sí que vemos que es clave la implicación de los propios hosteleros de ese entorno. Es un poco lo que queremos mejorar también. Eskerrik asko, biei. Hurrengo puntua, Irun 16. mendean antzeztutako estena ibiltariak Irun en el siglo XVI, escenas itinerantes teatralizadas. Impulso Ciudad también. Irati. Kaixo, arratsaldeon. Aurreko komisioan komentatu genizuen bezala, azaroko larun batetan, ekintza berria hau antolatu genuen, 1522 urte horrenaren arira, 5. mende urrena delako. Lehenengo 2 larun batetan gaztelera zen programa eta orain gelditzen dira ordan euskerazko saioak. Plana zen 5 estena desberdinen bitartez 16. mendeko Irungo bizitza ezagutzea. Lehenengo 3 hirian barrena izan ziren, San Juan plazan, Junkalen eta Santa Elena ermitan, eta 2. larun batean Gazteluzarren. Bai lehenengo larun batean eta bai 2. larun batean jende asko hurbildu zen. Batez ere 2. iruditu zitzaigun Gazteluzarren 200 pertsonatik gora egon ginela. Zentroan ere bai, baina bat zeuden batzuk, preski etorrita eta beste batzuk, zentroan izan da, pasatzen nahi zirela eta gelditu zirela. Beraz, esperientzia orain arte oso interesgarri izan da, jendeari antzeslanak asko gustatu zaizkio eta orain gelditzen direnak hori euskeraz dira eta pixka bat badaukagu bideo txiki bat, zerrez, 2 minutu baino gutxiokoa, ikusteko zer diren, eta animatzeko ere bai jendea ikustera, egia da eguraldiak lagundu digula orain arte, eta hurrengo larun baten ez dakigu lagunduko digun guztiz, baina museoan egingo dira, eguraldi txarra egiten badu, eta horrekin izten zaizutegu. ¿Cómo se llamaba el capitán de su barco? Juan de Echeverría. ¡No hay duda! ¡Es el mismo barco! ¡Ay, vos os quedáis sin comer camas y sin cortinas! ¡Y sin almohadones! ¡Pero no puede ser! ¡Nadie me ha informado! Tuvo que ser una persona muy importante y muy apreciada en la aldea. Gracias a él tenemos parroquia. ¿Y cuál era el nombre de el difunto que tanto hizo por esta aldea? Don Miguel de Astiga. ¿Sois vos, Martín de Lizardi, al que llaman el francés? Sí, así le llaman. ¿Qué envuelve el esparto? ¿Pero qué va a llevar si viene de Terranova? Una ballena, ¿no ve que le asoman las barbas? María Gómez de Aranzate. Le buscan por todas partes. Deja de preguntar, Pedro. Es que no entiendo nada. Pues es muy sencillo. ¡Shh, callaos! ¡Ya se acercan! ¡Oigo los caballos!
Bale, eskerrik asko irati azalpenagatik. Aurrera jarraituko dugu, 6. Puntua. Josu, bai. Bai, galdera da, ea antzerki guzti hauek erdara gutxen egin diren edo euskera zer egin diren. Esplikatu du lehen. Egin diren biak erderaz izan dira eta hurrengo bi asteburuak euskeraz izango dira, bai. Bai. Hurrengo puntua bai 6. 6. Merkataritza eta hostalaritza bonoen campaña, 6. campaña de los bonos de comercio y hostelería, también de impulso de ciudad. Fernando. Bueno, en este sentido vamos a ser breves, indicar un poco el estado actual de la campaña, que en estos momentos todavía se está desarrollando, finaliza el 30 de noviembre y estos son datos a fecha de este pasado domingo. Recordar que eran 20.000 bonos los que se pusieron en funcionamiento, 232 establecimientos son los que han participado, 203 comercios y 23 de hostelería. Hasta el domingo se habían canjeado algo más del 75%, 15.298 bonos, de los cuales 13.740 han sido en comercio y 1.558 en hostelería. 6.952 personas empadronadas en Irún han sido las que han canjeado al menos un bono o más, y es verdad que a fecha de hoy quedan 111 establecimientos que todavía disponen de alguno de los 86 bonos que correspondían en esta edición. Eskerrik asko, Fernando. Galderaren bat. Ez? Eskerrik asko. Hurrengo puntua, 7. Marketplace. Fernando ere bai. Bueno, con el Marketplace ya estamos a las puertas ya del inicio del lanzamiento del mismo. Está previsto justo para el jueves de la semana que viene, jueves 24, será el día que empiece a funcionar, y previamente el día 23 será la rueda de prensa de presentación del mismo. En este sentido, bueno, pues ha sido un trabajo arduo, tanto con la empresa, con los comercios, ponerlo en marcha y introducir o integrar la logística del reparto del mismo, ¿no? Por focalizar un poco en tres ejes o en 3 líneas. Lo primero es que es comercio local, es el comercio de Irún, al que se le brinda la oportunidad de poder disponer de una plataforma de venta online. Como os he comentado en algunas ocasiones, el objetivo de este Marketplace es, bueno, pues que esos comercios puedan acceder a ese, digamos, último peldaño de la digitalización, que es el proceso de venta. Entonces, bueno, pues, durante estos meses han desarrollado diversas actividades de formación, han aprendido cómo introducir sus artículos o sus productos en la plataforma, cómo funciona la logística, el reparto, cómo tienen que preparar, bueno, etcétera, etcétera. Siguiente aspecto importante está vinculado pues, con la imagen que vemos, es el propio reparto. Todo el movimiento que tengan los productos del Marketplace en la ciudad van a ser en vehículos de emisión de 0 emisiones. En este caso, en bicicletas eléctricas, como la que veis en la imagen, o incluso con un pequeño soporte delantero que llevan, bueno, pues mochilas o esos envoltorios para llevar los productos. Eso lo vamos a poner en marcha a través también de una empresa local de reparto, a través de Badoa, con un sistema de reparto de lunes a viernes de esos productos, tanto en horario de mañana como en horario de tarde. Pero el Marketplace no solo está vinculado a entregar productos en Irún, sino que puede ser en cualquier parte. Aquellos productos que vayan fuera de Irún se realizarán a través de correos, pero será esta empresa Badoa la que lleve los productos a correos para que desde sus oficinas vayan al destino que tengan que llevar. Y
bueno, más que nada, lo que queremos es mostraros, bueno, actualmente si entráis en lo que es irun.market veréis una web donde se explica qué va a ser, pero el jueves sí que digamos que ya estará lo que es la home de venta, que bueno, aquí os avanzamos en este sentido. Bueno, lo que decíamos, tus comercios de siempre, ahora online, es decir, solo están comercios de Irún, donde bueno, pues actualmente vamos a arrancar con un entorno a unos 25 establecimientos, que son aquellos 25 que a fecha de hoy han cumplimentado correctamente todos los pasos, ¿no? Que es que la plataforma está en 3 idiomas, euskera, castellano, francés, que esté en los 3 idiomas, que estén todas las características de los productos, que estén todos los precios, su política y demás. No solo es una plataforma de venta, que fundamentalmente es eso, sino que también es una promoción de los propios escaparates, ¿no? O sea, podemos buscar inicialmente lo más nuevo, ahí en cuanto ya pasen unas semanas pasará a ser lo más vendido. De momento todavía no se ha vendido nada. Bueno, podrán ver ofertas, promociones, los más vendidos que se indicaba, productos de temporada. Ellos a la hora de introducir los productos pueden indicar, bueno, y luego lo que son los propios comercios, entonces, bueno, pues que están ahora mismo, ¿no? Entonces, picando en los comercios se puede acceder a la propia información del comercio, ¿no? O sea, aquí están todos los que de momento están. Entonces, o sea, Irún Bonsai. Pues vamos a Irún Bonsai, nos aparecerá los datos del comercio, los productos que tiene ese comercio en la plataforma, quiénes son, cuál es su política de venta, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente eso. El planteamiento ahora es arrancar, salir con ellos. Hay una serie de establecimientos que no han llegado a ese punto de partida, pues porque bueno, están todavía bueno, pues introduciendo productos y la idea es en enero abrir una segunda tanda de adhesión de comercios, porque también somos conscientes que va a haber un determinado número de establecimientos que están a la espera de ver qué pasa, cómo funciona, para ir luego, ¿no? Entonces es un proceso vivo y abierto en cuanto a la incorporación de los comercios. Por último, yo creo que hay que recalcar un poco el carácter que tiene, o sea, el objetivo que tiene. Esto no es un Amazon, no compite ni con Amazon, ni quiere competir con Amazon, ni es un globo, o sea, no es quiero esto y en media hora me lo traen a casa, ¿no? Hemos buscado que sea al final un sistema sostenible y que ponga en valor, en este caso, lo local. En paralelo a la propia plataforma, se lanza desde ya una campaña en redes sociales específica del Marketplace, que contará con cuenta de Instagram, Facebook, TikTok, para bueno, pues, poner en valor tanto la plataforma como los comercios y las personas que están detrás de esos comercios. Vale, Fernando, muchas gracias por la explicación. Si tenemos alguna pregunta. ¿No? Pues seguimos adelante. Entonces, Sogortzigarren puntua, Igandero, Izozkiaren historian zeharreko bidaia, Igandero, un viaje a lo largo de la historia del helado. De Impulso de Ciudad también, y espero que hayáis traído helados para repartir, por lo menos. Bueno. Idati? Bai, hasiko naiz eta, bueno. Bueno, igandero, abenduaren 11ean egingo den igandero, ez? Bueno, igandero egiten den, igandero programaren barruan egingo den ekintza bada, zehazki abenduaren 11ean, eta, bueno, ekintza hau egingo bada da, 2023 urtean eta 2024 urtean, munduko, Europako eta munduko izotz artisau txapelketak daudelako, eta bertan parte hartuko dulako estatuko izotz artisau elkarteak, eta bertan badago irundar bat, ez? Eta, bueno, pixka bat hori bultzatzeko edo hori, ez? Bueno, mai gainen jartzeko, pentsatu dugu hori, ez? Ekintza hau antolatzea, elkartearekin, eta, bueno, bertan egingo dena alde batetik erakusketa bat kontatuz zer diren txapelketa hauek,
Bestalde egongo da izotz edo kopa edo erakusketa, eta bada probetako bat, hori, txapelketan egingo den probetako bat, eta hori izango da, hori, pixka bat espektakularra edo, eta bestalde egongo dira 3 tailer, jendeak helatuak egin ditzan, hori, historian zehar egiten diren modu desberdinetan, ez? Orduan, hontan parte hartzeko ere gonbitea luzatzen dizuegu. Eskerrik asko Irati, desde aquí dar la enhorabuena también a Jon Gallardo, que es el heladero irundarra que va a participar en los campeonatos de Europa y del mundo, y la verdad que estamos en esta comisión que hablamos muchas veces de deportistas o artistas que están consiguiendo grandes hitos a nivel internacional, pero bueno, tenemos también un súper heladero en Irún que nos va a presentar un poco lo que van a hacer en esos campeonatos, así que sin duda que será un plan genial. No sé si hay alguna pregunta sobre este igandero. Seguimos adelante. Gabonetako campaña Hiri Bultzada, campaña de Navidad de Impulso de Ciudad. Irati también. Bueno, aurtengo kampaina, Gabonetako kampaina, kultura kontatu du, ez? Kulturatik egingo den zatia, eta Hiribultzadatik egingo dugun zatia edo, niri dagoki kontatzea. Egia da programa ez dagoela guztiz itxita, baina, adibidez oraindikan kartela ez daukagu, hortxe gabiltza, baina ez dugu eman denborari gaurko prestatuta egoteko, orduan, edukitzen dugunean, pasako izugu. Baina, bai badakizkiu ja, hainbat gauza. Lehenengo, espazio desberdinak egongo direla aurten, aurreko urtean izotzpista Fikoban egin zen, eta, naiz eta izotpistak bere horretan arrakasta eduki zuen, bai merkataritzatik eta ostalaritzatik komentatzen zigutena zen, gero Fiko batik jendea etzala onera igotzen, ez? Eta horrek etzula eduki eraginik edo, Irungo merkataritzan eta ostalaritzan. Eta, azkenean, ez, hiri ekonomian. Eta, horregatik aurten nahiko lan egin da, bilatzen espazioak zentroan, justo ez, eragin edukiz ezan gero hiriko ekonomia honetan, eta hori nahiko kostatu da, teknikoki nahiko zaila delako topatzea espazio ireki bat, behar diren ezaugarri teknikoak edo, ez, dituenak. Orduan, azkenean topatu direna da, Luis Marianon jarriko da, eta lehenengo aldiz edo izango dana da, rekorrido bat, ez da izango, 2 pista txiki egongo dira, baina beraien artean pasilloetatik edo egongo da ibilbide bat. Bestalde Pio Amabi edo plazan karpadun izotzpista bat egongo da, eta bertan musika eta irudiak eta jarriko dira. Eta aurten baitare beste espazioa lehengo urtetan bezala, aurreko urtetan bezala, Sargia parkean izango da. Hori zentratuago dago aurreta famili ekintzetara. Eta horregatik anan egongo den izotzpista txikiagoa izango da eta aurrentzako bereziki. Pentsatua, eta pista horrek edukiko dure bai tirolina bat gainetik, aurrak beste ekintza bat eduki dezaten espazio horretan, lehen urtean bertan, horrek ikusten da bezala, ez, egontzan herritxoa edo Gabonetako herritxoa, eta horrek nahiko arrakasta edukizun, eta pixkat hori sustatzen. Bertan ludoteka bat jarriko dare bai, beste urtetan bezala, eta orduan goiz eta arratsaldero, aurrentzako ekintzak egongo dira. Eta beste bukatzen espazioekin edo infrastrukturekin Antzaran plazan tobogana jarriko dugu. Orduan aurten horrekin ere lortu dana da, pixka bat espazioak edo San Miguelera luzatzea, eta hori ere bada, bai ostalaritzatik eta bai merkataritzatik eskatu duten gauza bat, baina zentroan bai, baina kanpora ere ateratzea, eta horrekin pixka lortu dugu beste auzo batera irekitzea. Eta gero Luis Mariano parean, merkatua urtero bezala, artisau eta merkatari lokalekin 20 etxe egongo dira. Aurten abenduaren 16tik urtarrilaren 5 arte, beste urtetan Gabon zarrean edo bukatzen zen, eta aurten luzatu da errege bezper arte. Eta hori izango da, hori Ensancheko plaza horretan. Eta espazio dagokienez, hasiko dira denak abenduaren 16an,
Eta, bueno, izotzpistak ezik, urtarriaren 15 luzatuko direla, besteak, erregen bueltan dagoen asteburu horretan, bukatuko dira. Eta ekintzei dagokienez, komentatu genizun bezala, hiriaren dinamizazioa ere garrantzizkoa da, eta horretan ere lanean ari gera. Eta hor da, hainbat ekintza denak ez daude guztiz itxita, baina, bai argi dauzkaguna da, abenduaren 16an Sarjiako gune horretan egingo dela inaugurazioa, eta orduan bertan bai egongo dela ekintza berezi bat, gokapik egingo duen hola antzeslan edo ikuskizun batekin, koro batekin, aur koro batekin, eta gero abenduaren 17an larun batean egingo dana da pixkat Gabonen hasiera edo emango da, aprobetxatuz Kolongo zona guzti hori, uste korrika probarekin, Gabonetako korsarekin parte koinzitzen dula, baina Gabonetako korsa bukatzen danean, festa jarraituko du, pixkat Gabonei hasiera ematen, eta hori pixkat ekintza hori bai egira oraindik isten, eta ikusten, ze edo musika egongo den, edo hori oraindik ez dago guztiz itxita. Eta gero bai beste egun guztietan, ari gena da, hori bai elektrotxarangak, bai Gabonetako pertsonaiak, bai buruhandiak, bai erraldoiak, urtarrileko goiz batzuetan ere zinea egingo da Mendibilen, gehiago aurre eta familietan pentsatuta, eta hori, uste ia egunero badagola ekintzaren bat, eta guztiz itxita daukagunean pasako izuegu egutegia. Vale, eskerrik asko Irati, ez dakit galderaren bat dagoen ala ez? ¿Es? Bueno, eskerrik asko indako lanagatik. Como decía el alcalde, tiene toda la pinta que vamos a tener unas navidades mundiales, así que seguro que lo pasamos bien. 10º punto del orden del día, Kirol jarduerak, actividad deportiva, Javier Etxepare. Arratsaldeon. Os voy a comentar las actividades deportivas que hay previstas de aquí prácticamente hasta Navidad. O sea, las actividades fuera de lo normal. Y pues empezamos este domingo en la Ikastola Txingudi, se organiza el cross de Ciudad de Irún, es la 52ª edición, ¿no? 52, eso es. Y a lo largo del domingo a la mañana se celebrarán del orden de 12 carreras, ¿no? Empezando a las 10, acaban a la 1 y todas en función de las categorías y edades. Luego, el siguiente fin de semana, el domingo 27, se va a celebrar un Irún Sasoy, que con la colaboración de entidades deportivas y con Decathlon, que coincide que es el 25 aniversario de Decathlon Irún. Entonces, vamos a organizar algún Decathlon con cantidad de actividades, clases también de spinning, de bailes y cosas de estas con diferentes escenarios. Y será el domingo a la mañana, Paseo Colón, de 10 a 2. Luego, el sábado 3 de diciembre en el Uranzu hay un maratón de spinning, también, el sábado a la tarde, de un máximo de 4 horas. Quien quiera, van a ser 4 horas en total, pero de actividad serán 3, hora y media. Y quien quiera todas, la maratón completa. Y luego el 17, el sábado 17, se va a celebrar la Gaboneta con Crosa, que será para peques en la zona de Luis Mariano, y luego para adultos la carrera de los 5 kilómetros. Y luego una cosa, que estaba Javi comentando, pero mañana hay sorteo de Copa del Rey. Entonces, sabemos que el Real Unión jugará en casa, sabemos que será contra un equipo de primera, o sea que será un evento notable, y será el 20, el 21 o el 22 de diciembre. Entonces, es un añadido a la cantidad de actividades que están previstas para las Navidades. Pues otro equipo de primera que perderá, entonces.
Eskerrik asko, Javi, ez dakit galderaren bat dagoen ala ez. Vale, 11. puntua, emakumeen parte hartzea eskola kirolean, situaciones del estudio de participación femenina en el deporte escolar. Javi, también, por favor. Sí. Bueno, a propuesta de EH Bildu, ¿no? Eso es, se propuso realizar un estudio sobre cómo fomentar la participación de las niñas en el deporte escolar. Ya hemos tenido, nos juntamos inicialmente con la empresa, luego el mes pasado estuvimos con ellos también, nos adelantaron una serie de datos y la semana pasada se juntaron con los centros escolares para intercambiar, digamos, opiniones, ¿no? A ver qué es lo que salía del estudio, los centros escolares qué es lo que pensaban. Hay un breve plazo para aportaciones de los centros escolares a la empresa para poder cerrar el estudio. Y bueno, lo que inicialmente sale que se da una participación bastante baja de niñas en el programa de deporte escolar. Luego los datos no son del todo reales porque en Irún, bueno, la amplia oferta deportiva que hay hace que cantidad de niñas deriven, digamos, a otras actividades. Entonces, digamos, dentro de lo que es el deporte escolar la participación es baja, pero no así en cuanto a participación en la actividad deportiva. Y en cuanto, bueno, nos traigan cuando tengamos el estudio, pues bueno, lo presentaremos. Eskerrik asko, Javi. Queríamos, como algunos grupos nos lo habéis preguntado, queríamos un poco explicaros en qué momento del proceso estábamos, pero como ha comentado, en cuanto esté finalizado, pues lo presentaremos, como es habitual, con otro tipo de estudios que se realizan. No sé si hay alguna pregunta a este respecto. Sí, Fidel. Sí, respecto a las actividades de las féminas en el deporte escolar, se planteó aquí que posiblemente los deportes que se les ofrecía no estaban en acorde con su feminidad. Sí, hay de todo, pero bueno, ahora de momento lo que se está haciendo, bueno, hay otros motivos también, pero bueno, el tema del deporte escolar, digamos, durante este curso, lo que no va a haber son encuentros, partidos, sino que no va a haber partidos, va a haber encuentros, ¿no? Y de actividades variadas, no solamente de los deportes masculinizados que había hasta ahora. Vale, eskerrik asko. ¿Alguna otra pregunta? Pues seguimos adelante. 12. puntua, Euskaraldi eta Euskararen nazioarteko eguna, Euskara arlotik. Bai, Iban. Arratsaldeon. Bueno, Euskaraldiari buruz hitz egin dugu batzorde honetan, baina iristeko zorian dagoenez, bueno, azalduko dugu batzuk eta indarra jarriko dut, orain arte komentatu ez ditugu noitan. Leloa, badago lelo orokor bat Euskaraldirako, hitzez ekiteko garaia, entzune izango zute, eta aste hontan bertan hasiko da, ostialean, azaroen 18an eta bukatu abenduren 2an, bukatukoa. Momentuz, izena eman dutenak, ostegunera arte bado izena emateko aukera, momentuz 1.972 ditugu, eta horietatikan 1.035 hau bizi dira, edo izango dira, eta 339 belarri prestak. Aurten bilroloie daude, hau bizita belarri prestak, bakizute el rol bakoitza zer den, esplikatua dago hemen. Entidadi dagokienez, komentatu, aurten parte hartuko dutenak 83 izango dira. Girotzeko ekintza batzuk antolatu dugu, azkeneko hilabetetan, ekainean iesgela bat egin zen, bueno, klaunak ere izan du dira, udaran zehar, hemen bideo batzuk eta ikusi genitun, batez ere belarri prestak aktibatzeko, datuetan ikusten da ez dugula, segitzen dugula betiko desogereka horretan, normala da, eta beste herrietan ere ala gertatzen da. Eta entidadeak aktibatzeko ekintzak, bilerak, aurkezpenak eta egin izan ditugu. Gero, Irungo talde eragilearekin elkarlanean, bestelakoak ere egin ditugu, eta lelo bat sortu da Irungo
euskaraldirako. Irunen bagara, zuere bazara izan gaitezen. Hiru esaldi labur horiek osatzen dute hemengo leloa, talde eragileak proposatuta eta udalak onartuta nola ez. Toten informatibo bat ikusiko zen duten, oraindikan badabil, Irungo auzoetan barren auzo diferentetan jarri izan dugu, euskaraldiari buruzko informazioarekin. Gero, Irungo aurpegi ezagunekin, kanpaina egin zen, kartelak banatu ziren, jarri ziren, eta bideosorta bat egin zen, eta hor Inigo Labado, Gurutze eta Julen Agitagalde, Itziar Sistiaga, Depedita Frutanetako Victor Ortega, Teresa Errandonea, atleta olimpikoa, Ana eta Patxi Perez aktoreak, Marrazketa Eskolako Maria Maldonado, Olaz Zabaleta Ilia Paña, Mikel Castro, Marruikoa, Koldo Salinas eta Xole Agirre Gozogileak eta Sargia Tabernako Josebak parte hartu zuten bideo eta kartel hauetan. Beste alde batetik lehiaketa bat jarri martxa sare sozialetan, parte hartzaileek euskaraldiko txapa soinean dutela, selfie bat igo beharko dute, sare sozialeta, euskaraldi buruzko esaldi bana esan da, eta zozketa bat egingo da bukaeran, liburu sorta bat eta hitzan urtebeteko harpidetza zozketatuz. Azaroaren 5ean euskaraldiaren gunea egondu zen, Zabaltza plazan, izena emateko txapak hartzeko modua eman zen, eta euskaraldiko merchandising-a jarri zen bertan, euskaraldiko furgoneta etorri zen bertara, eta festa bat egin zen, klauenek ere egon ziren bertan, eta txapa banaketa eta izen emateari dagokionez, esan bezala azaroaren 17 bitartean, txapak izan eman daiteke eta txapak Uda Euskaltegian jasotzeko aukera dago, Uda Euskaltegian ordutegian, goizez eta arratsaldez. Eta bukatzeko Euskaren Nazioarteko Eguneko kultur egitaragua komentatuko dugu, hau esan da dago hemen, komentatu ustira honetan bertso pintxoakin hasiko gehala, Sustrai Kolina eta Amaia Iturrizekin, San Juan plazatik, Urdanibia plazara ingo dan ordu terdiko buelta batian. Azaroaren 24ean, Erik eta Guin antzeslana izango da Amaian. Azaroaren 25ean, Enekantak, Amaian ere, Peru kokorriloa antzeslana aurrentzat. Abenduaren 1ean, Mintzorromoa izango da Endaian. Eta arratsaldean Amaian, 3 kortxe, azukre, asko eta brandi antzeslana. Eta bukatzeko, abenduaren 3ean, Euskararen egunean, Mentazarreko mutiko alaien emanaldia izango da kalian, Urdanibia plazatik, Luis Mariano aldea, oie eguardian. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ibarez galderaren bat dago, gai honi buruz. Ez, horre jarraituko dugu, azkeneko puntua berri emate zerrenda honetan, Mintza Laguna, Euskal Arrotik ere bai, Miren? Bai, arratsaldeon. Urriaren 13-ko geira izan genuen Mintza Laguna egitasmoan izen emateko epea, eta epe barruan 30 izen emate jaso genituen. 30 horietatik 4 Mintza Lagunak izan ziren, eta 26 mintzakideak. Mintzalagun kopuruak mugatzen duenez sortu daiteken talde kopurua, 4 talde jarri ditugu martxan, eta 4 talde horietan 23 mintzakide txertatu ditugu. Beste 3 mintzakide euren orduteiengatik eta ezin izan ditugu taldekatu. Talde hauek azaroan jarri ditugu martxan, eta 4 taldeak aurrez aurre biltzen ari dira. Eskerrik asko, galderaren bat honi buruz. Ez, horrela jarraituko dugu, kontrol de organosen resolutorios, erabaki organoen kontrola, alkateak, ordezkariek eta tokiko gobernu batzarrak emandako ebazpen eta erabakien berri ematea 2022ko urriaren 1-tik 31 arte. Todo en orden, pues seguimos con ruegos y preguntas. Si hay algún ruego y pregunta. ¿Teníamos algún enviado? Vale, pues Ana
Por favor. Voy, Fidel. Le doy paso a Ana para que haga lectura de los ruegos y preguntas que han llegado y luego, si hay algo más, os damos la palabra. Desde el Foro Ciudadano formulan las siguientes consultas. Un residente en Francia, socio del Polideportivo Azken Portu, le han venido cargando en cuenta la cuota durante la pandemia, hasta que se dio cuenta y pasó el aviso a su banco para no seguir pagándola. En febrero se dirigió por escrito a la atención del señor alcalde de Irún reclamando la devolución del importe de los pagos y no ha obtenido respuesta. Puede suceder que les haya pasado a otros socios, tanto de Irún como de otras ciudades. Tengan a bien informarnos de la solución que van a dar para devolver el dinero que han percibido sin contraprestación posible del servicio que contrataron con el Polideportivo. Después hay otra cuestión más. Procedemos a contestar. Perfecto. Vamos a dar respuesta a esta primera cuestión. Javi. Sí, bueno, por aclarar, durante el periodo durante la pandemia hubo 3 meses, desde el 14 de marzo al 7 de junio, que las instalaciones estuvieron cerradas y durante ese periodo no se cobró nada. O sea, no se cobró nada. Luego ya a partir de entonces ya se fueron abriendo las instalaciones, si bien es cierto que había una serie de restricciones y quien se quiso dar de baja se dio de baja y quien siguió podía acudir, eso sí, con una serie de... había que coger, por ejemplo, hora a través de una aplicación, pero se pudo seguir asistiendo a los polideportivos de forma como hasta entonces. De los 11.000 y pico abonados se bajó a los 6.300 algo, o sea que hubo una bajada notable, hubo cerca de 5.000 personas que se dieron de baja y si esta persona, que desconozco quién es, si no dio la orden, o sea, si no se dio de baja, se le siguió cobrando. Pero durante el periodo de pandemia no, o sea, porque no se cobró absolutamente nada. Durante el confinamiento, perdón, sí. Y luego, con respecto a la entrada que hizo solicitando al alcalde la devolución, si nos llega a nosotros al área, nosotros lo pasamos a los polideportivos, porque la relación es empresa-usuario, o sea, el usuario se tiene que dirigir a los polideportivos. Nosotros lo que hacemos es pasar esa consulta a los polideportivos y si no le han contestado o si no nos han devuelto esa contestación, no se la hemos podido transmitir a esta persona. ¿Quién? No sabemos quién es. Luego, si quieres, nos comentas para que lo podamos mirar. Pero en un principio, los polideportivos durante el tiempo que estuvieron cerrados, o sea, no cobraron. Vale, Javi, es que ricasco. Sí, Fidel. ¿Ya fueron informados debidamente mediante SMS o WhatsApp a los socios? Sí. Sobre particular. O sea, se fue pasando la información oportuna a través de mailings a todos los abonados y abonadas. Vale, es que ricasco. ¿Teníamos alguna pregunta más, Ana? Respecto del expediente 2022 SUCU2, resolución sobre subvenciones a actividades deportivas anuales o temporada 2022, el foro pregunta acerca de qué grupos están englobados en esta subvención de 36.561 euros con 0,5 céntimos. Vale, Javi también. Sí, bueno, antes de comenzar la comisión ya le he pasado a Fidel la relación de las 16 entidades deportivas que son las que solicitaron las subvenciones para esta línea. No sé si queréis que lea o... Bueno, son las 16 son públicas, así que... Eso es. Vale. Ana, no sé si hay alguna pregunta más. Vale. De lo enviado nada. Si hay alguna otra pregunta o algún ruego. Sí, Fidel. Bueno, sabemos todos que esta semana ha comenzado
el FICAP, una vez más. Es un gran evento para la ciudad de Irún a nivel nacional, pero una vez más lo que observamos es que no se le da la suficiente valor aquí en la ciudad. No hay ni una pancarta, ni una banderola, ni una referencia, ni tanto en el CBA, donde se van a proyectar o se están proyectando hay proyecciones como en el Amaya, en el Centro Cultural Amaya, en el exterior, donde las pancartas, a lo de las ventanillas para comprar las entradas, no hay ningún cartel ni banderola en el exterior. No lo entiendo. Y además es una cosa que todos los años venimos machacando sobre la necesidad de que se visualice esto que es tan maravilloso, decimos o creemos que es tan bueno a nivel de toda España, y sin embargo aquí en Irún no se ve por ningún lado que haya este acontecimiento que dura toda una semana. No lo entendemos. Bueno, he hablado con uno de los responsables, con Juanjo Jiménez, esta mañana, ayer a la tarde, y me dijo que es que no tenían presupuesto. No tengan presupuesto para poner 4 banderolas y 3 carteles. No me parece lógico, porque es que en la Comisión de Cultura no hay dinero como para hacer frente a esto, o son ellos los que directamente tienen que correr con todos los gastos de este evento. No lo entiendo. Si hay alguna explicación. Vale, Fidel, eskerrik asko. Eunate, creo que ibas a responder. Sí, bueno, recogiendo lo que planteas, desde el valor que tiene el FICAP, no solo para la ciudad, sino a nivel estatal, es un festival único. Es verdad que este año en concreto, a nivel de comunicación, en medios, en redes, se ha cubierto de una manera más intensa que otros años, y de hecho nosotros esto lo hemos valorado, y de hecho ayer pues sabemos que es un reto llenar o tener presencia de público en el Amaya, y ayer en la inauguración sí había más público que otros años. El FICAP, el FICAP a nivel de presupuesto, Fidel, se dota con una partida de actividad anual que dentro de la concesión que está aprobada con el museo, con el Ollas, con Arqueolán en este caso, es de una cantidad. Entonces nosotros hablaremos con la dirección del museo, pero en principio la decisión de dónde invertir y dónde poner el foco, tanto en comunicación como en el resto de partidas de gasto del festival, la asume Arqueolán. Si bien es verdad, además, que este año, como todos estamos viendo, los costes de todo se han disparado, y es verdad que está siendo muy difícil responder adecuadamente a todas las necesidades que plantean. Y de todas formas también tomamos nota de que, por supuesto, es interesante recoger la visibilidad del festival en la propia ciudad. En el exterior no hay en este momento cartel en la zona de carteles, pero bueno, sí, entrando a la malla está todo el hall acondicionado y demás. Bueno, yo me creo todo lo que me dicen, pero aquí hay una cosa que es que no es el primer año, estoy diciendo, lo menos hace 10 años que vengo con este mismo asunto, y unos por otros nunca se pone un cartel fuera. Se puso el año pasado en interior, después de pasar la zona, la entrada, es donde hubo allí unos carteles, que es muy bonito y tal, pero no se pusieron en la misma puerta, digo, para el que pase por allí vea dónde se está realizando. Lo mismo que en el CBA, poner ahí un cartel en ese expositor que tienen para hacerlo. No lo entiendo. En fin, a ver si el año que viene lo conseguimos.
o hacemos a escote, no sé. Un apunte solo, Fidel, si no me equivoco, en las pantallas luminosas de la ciudad sí que está a todo trapo del FICAP. De hecho, si te paseas, deslumbra bastante, porque son de colores rojos y azules, así que se ve bastante bien en las pantallas luminosas de la ciudad que está bien anunciado el FICAP. Y luego, como comentaba Eunate, al final es una partida destinada a Arqueolan, que es quien va a organizar el FICAP, y las decisiones comunicativas son de ellos, y ellos deciden pues de qué manera entienden que es mejor comunicar la promoción del festival. De todas maneras, como ha comentado Eunate, hablaremos con Arqueolan pues para poder también dar una explicación de por qué se ha tomado una decisión u otra a la hora de realizar las comunicaciones. Igual también el tema de pegar carteles en la calle está quedando un poco obsoleto, entonces igual vamos mejorando y adecuándonos a los nuevos tiempos en cuanto a comunicación. Una banderola. A ver si el año que viene ponemos una banderola, aunque sea. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, es que ricasco guzti hoy.